Vamos a crear el tema C, una clase para poder inicializar, o sea, para estudiar lo que es crear e inicializar variables, ¿verdad? Entonces voy a crear un método main, ¿verdad? Y aquí vamos a ir explicando cómo es que se hace. Entonces lo que vamos a estudiar acá es ¿cómo se llama? Tipos de datos, le voy a llamar yo, tipos de datos e inicialización, ¿verdad? Inicialización. Vale, ¿qué tipos de datos existen? Vale, imagínense, está el tipo entero, que ya lo vimos, ¿vale? Por ejemplo, para la edad, ¿vale? Entonces la edad, ¿cómo se inicializa un tipo entero? Con un entero, pues lógicamente, ¿vale? De ahí tenemos el tipo double, que ese es como para cantidades o cálculos, ¿verdad? Digamos que double, digamos sueldo, digamos 345.34, digamos. Ese es de tipo double. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Estos son los que se conocen como tipos primitivos, ¿verdad? Tipos primitivos Java. Está el tipo int, el tipo double, está el tipo char, digamos, por ejemplo, inicial, digamos. Mi inicial, por ejemplo, es, bueno, comillas simples, mi inicial es J, ¿verdad? Por ejemplo, es de tipo char. También está el booleano, boolean, ¿verdad? Y aquí va, soy hombre, lo puedo inicializar así, ¿verdad? True, ¿verdad? De ahí, ¿qué más? El boolean, está también el byte, que es otro tipo de entero, ¿verdad? Está también, ¿cómo se llama? Tengo la edad, el sueldo, el boolean, el byte, el long. Y aquí, por ejemplo, entero largo, entero largo. Este es un entero largo. Entonces, por ejemplo, podría poner L. Así se utiliza. Para inicializar un long se le pone una L mayúscula al final. ¿Vean? De ahí tengo entero double, tengo float también, coma flotante, ¿verdad? Ah, no, decimal, le vamos a poner decimal. Y le voy a poner aquí 3.1416F. Esa, o sea, para definir el float se pone una F minúscula, mayúscula, preferencia mayúscula. Vaya. Flotante, ¿cuál otro nos haría falta? Quiero ver, double char, long. Ya les digo. En la página 22 están todos los tipos, todas las palabras reservadas del lenguaje. Entonces ahí están también los tipos de datos, si se dan cuenta. Entonces está byte, boolean, ya lo pusimos, ya pusimos byte, ya pusimos chart, ya pusimos también long, short, falta short. Está el otro que se llama short, que es un entero corto, ¿verdad? Entero corto. Creo que dos. Por ejemplo. Otro tenemos. Esos son los tipos primitivos, todos los que he puesto aquí. He puesto un ejemplo de cada uno de los tipos primitivos. Que estos prácticamente tipos de variables se copian por valor en las aplicaciones. Es decir, yo si estoy pasando una variable de este tipo a un método o a una aplicación, entonces yo hago una copia del valor en el método que lo voy a utilizar o en la pantalla donde se va a utilizar prácticamente, ¿verdad? Se copian por valor. Por otra parte están otros tipos de datos, los tipos de datos por referencia, ¿verdad? Tipos de datos por referencia. O lo que es lo mismo, los objetos, ¿verdad? Objetos. Hay varios tipos de datos ya predefinidos en el JDK. El que más se usa es el tipo string, digamos, ¿verdad? String nombre, ¿verdad? Se inicializa de esta manera. Yo puedo inicializarlo así, ¿verdad? Por ejemplo, esa es una forma de construir un string. De esa manera es una. Puede construirse también así. Se puede construir string apellido, ¿verdad? Otra forma puede ser así, ¿verdad? New apellido, new string en la cosa. Y le pongo acá, entre comillas dobles, digamos, Rivera, ¿verdad? Así. Puedo construirla de esta forma. ¿Qué otra forma lo puedo construir? Lo puedo construir
no sé, otros, ¿verdad? Lo podría construir así, ¿verdad? New string a partir de un arreglo también, ¿verdad? A partir de un arreglo, algo así, ¿verdad? New, un arreglo de caracteres, ¿verdad? Arreglo de chart, new chart, y aquí le digo, ¿verdad? Esa es otra forma que lo puedo construir. Les presento los arreglos, ¿verdad? Son parecidos a como en lenguaje C o como en lenguaje C++. Aquí está, ¿verdad? Para crear un arreglo yo utilizo los corchetes, ¿verdad? Y aquí estoy inicializándolo de una sola vez, ¿ve? Con dos posiciones, A y B, por ejemplo. Esa es la forma de definir un arreglo. Más adelante se va a estudiar con detalle. Vale, ¿qué otros tipos de datos por referencia tengo construidos dentro del JDK que son de bastante utilidad? El tipo date. ¿Cómo se inicializa? New date, por ejemplo. Así. Y voy a importar, ¿verdad? Cuando yo le doy Shift Control I, me va a importar el tipo de datos. Y me dice, ¿es Java Util Date o Java SQL Date? ¿Verdad? Es Util Date, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Ese me va a devolver la fecha y hora actual del sistema operativo donde estoy ejecutando el programa, ¿verdad? Digamos que si yo lo imprimo, ¿verdad? Y le digo, imprimime date, por favor. Entonces, si yo lo ejecuto en el tema C, lo ejecutamos acá, le damos run. Y me dice, me imprime la fecha de hora. Miércoles 9 a las 2:45 de 2011. Por ejemplo. Entonces ese es otro tipo de dato que se utiliza comúnmente. ¿Qué otro tipo está? Está object, así, object en general, ¿verdad? Si digamos object, ¿verdad? Igual new object. O sea, eso es como un tipo genérico, porque yo podría decir object igual y podría instanciarlo como, por ejemplo, prueba, ¿verdad? Si se dan cuenta, lo estoy instanciando como un string, pero realmente no es un string, sino que es cualquier cosa genérica. ¿Qué otro tipo de dato común de utilizar? Está realmente así, los que más se utilizan son date, string, object. Podría utilizar, hay utilitarios para conversión de string a fecha, de número a fecha, de número, ¿cómo se llama? Es decir, de número a string o de string a número y cosas así, ¿verdad? ¿Vale? Por ejemplo, están también estos tipos grouper, se llaman integer, ¿verdad? Mi entero, ¿verdad? Por ejemplo. Esto es para manejar enteros. ¿Cómo lo manejo? Pues estas son clases grouper que realizan conversiones. Yo le digo integer, value of, ¿verdad? Utilizo el método value of y le digo, value of 345, ¿verdad? Entonces lo que hace ese string 345 lo convierte en entero. O puedo hacer viceversa, puedo manejarlo para double, ¿verdad? Y aquí le digo, ¿verdad? Double punto value of y le digo aquí 45.89, digamos, ¿verdad? O podría utilizar también el otro que se llama Big Decimal cuando vamos a hacer cálculos matemáticos avanzados, ¿verdad? Como aquí yo puedo hacer un cálculo, ¿verdad? New Big Decimal, ¿verdad? El Big Decimal sí hay que importarlo, es Java Math Big Decimal, hay que importarlo, ¿verdad? Y entonces aquí lo voy a generar en base a ese double, ¿verdad? Fíjense, en base a este double generé el Big Decimal, que es para que tenga mayor precisión y decimales y todo, mayor exponente, todas esas cosas, para matemática o para cálculos financieros. Bueno. Y hay más, o sea, realmente hay más, ¿verdad? Está también long, ¿verdad? Aquí le digo parse long y le pongo acá, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces están eso, ¿verdad? La diferencia, si se dan cuenta, es de que los tipos estos básicos o primitivos, ¿verdad?
Estos, es decir, no tienen más propiedades. O sea, por ejemplo, edad, lo único que contiene la variable es su valor. O sea, contiene 34 y hasta ahí murió. Lo mismo es, el sueldo contiene 345.34, diferente de este string, ¿verdad? Que este contiene una referencia, la variable nombre contiene una referencia, más o menos así es el esquema, ¿verdad? De cómo se utilizan los objetos esos, ¿verdad? Y aquí, ¿cómo se llama? Vamos a explicar por valor y por referencia. Entonces, por valor es para los tipos primitivos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ese fenómeno? O sea, si yo tengo int f igual a 100, entonces, ¿cómo funciona esto? Digamos que si yo tengo aquí un cajoncito y tiene adentro la variable f, ¿vean? Entonces la variable f a su vez la variable f a su vez contiene, ¿verdad?, el valor de, contiene el valor de 100, digamos, ¿verdad? Aquí me quedó feo esto, vamos a ver cómo lo arreglamos. Así, mira. Y esto para allá. Va, entonces f contiene el valor de 100 como tal, ¿verdad? F contiene el valor de 100 directamente, o sea, el valor así, ¿verdad? Así es la gráfica, ¿verdad? Y aquí está el valor de 100, así de sencillo, o sea, no hay nada más, no hay más ciencia, pero si es por referencia. Bueno, aquí hay que recalcar que este 100 está en una celda de memoria aquí, ¿verdad? Aquí esta es una celda de memoria. Va. Y por referencia es diferente, ¿verdad? Entonces digamos que yo tengo acá string nombre, ¿verdad?, igual Java, digamos, por ejemplo. Entonces quiere decir que nombre, tengo aquí la variable nombre, por ejemplo. Digamos, tengo la variable nombre. Entonces la variable nombre va a hacer referencia a una dirección de memoria, digamos, ampersand b no sé qué 12 o no sé qué, una dirección de memoria. Eso es lo que contiene la variable realmente. Entonces contiene una dirección, ¿verdad?, de memoria, o sea, una referencia, ¿verdad? Y a su vez la dirección de memoria, ¿verdad?, contiene otra celda que apunta hacia el valor, ¿verdad? Entonces aquí está el valor, ¿verdad? Digamos que estaría el nombre, que es Java acá, aquí estaría Java, así, ¿verdad? Y esta es una celda de memoria prácticamente, ¿verdad? Algo así funciona. Para que Luis esta cosa, aquí está. Entonces, tengo la variable string o la variable date o la variable object, ¿verdad? Entonces, en la variable se almacena una dirección de memoria, que es esta que está acá, digamos, un código raro, ¿verdad?, de memoria, que yo no soy mucho para electrónica, no conozco mucho realmente. Entonces, esta dirección de memoria, con esta dirección de memoria yo puedo traer el valor que tiene la celda, que en este caso el valor que tiene Java, ¿verdad? Entonces, por eso que se dice que es por referencia o por indiferencia. O sea, es prácticamente una especie como de puntero, pues así, lo que se estudiaba en C, se estudiaba eso de puntero, ¿verdad? Que ya ni lo enseñan, por cierto. Entonces quiere decir que yo tengo un puntero hacia el valor Java y está en la dirección de memoria que les especifica, digamos. Entonces de esa forma la máquina virtual hace y trae los valores y procesa, digamos, ¿verdad? Así es que funciona. No sé si tienen algunas consultas, o sea, este concepto es bien
básico entenderlo, porque en base a esto, si usted no entiende esto, entonces sus aplicaciones se van a poner bien lentas y dicen ya ves lento, y sin nada que el programador es el que no sabe hacerlo, ¿verdad? No, al caso de, digamos, aquí, el valor es nada si en vez de integer como integer, sería por entonces sí, ahí ya se transforma en un objeto, entonces sucede como el caso este que estoy explicando, que él guarda la variable esa que es de tipo integer, guarda una referencia a una dirección de memoria, y de ahí con esa dirección de memoria yo puedo traer valor, ¿no? O sea, ya se transforma en un objeto, ¿verdad? Que yo en cualquier momento puedo decir, ¿verdad?, que ese objeto es de tipo integer, le puedo decir invalue y lo transforma a tipo primitivo, entonces ahí ya solo tengo el valor, ¿verdad? Vale, sigamos pues entonces. Entonces, en esencia, lo que les acabo de explicar está en la página 20, pueden ver un poco más, página 20, página 21, que ahí explican, todavía no explican tan a profundidad así como los puse yo ahí, ¿verdad? Pero más o menos. Va, en la página 22 ubíquense, por favor. Va, en la página 22 tenemos la lista de palabras reservadas del lenguaje, ahí están todas las listas de palabras reservadas. Están, por ejemplo, creo que están en orden alfabético, Entonces, todas esas son las que vamos a utilizar del lenguaje. Si se dan cuenta, son bien poquitas, ¿no? Si es más que todo el ingenio de ustedes para programar realmente, pero son pocas palabras, pues se las puede aprender uno. Yo creo que casi me las puedo todas. Creo que la que no me acuerdo qué hacía, esa es street FTP o algo así, dice, no sé. Esa no me acuerdo para qué servía. De ahí creo que todas me las puedo. Entonces, las que más se utilizan, o sea, son los tipos de datos y la parte esta, ¿cómo se llama? Para atrapar excepciones, el try catch. Bueno, hagamos un vistazo así como un recorrido rápido de todas las palabras, para qué sirven. Abstract, dice ahí. El abstract prácticamente se utiliza para definir clases abstractas. Una clase abstracta es como que dijéramos un template de clases. Digamos, imagínense, yo tengo 100 tablas, digamos, en una base de datos. Bueno, en una aplicación que estoy desarrollando que les mostré en la mañana, tiene como 84 tablas, imagínense. Tiene 84 tablas. Entonces yo necesito poder hacer CRUD sobre todas esas 84 tablas. CRUD quiere decir create, update, delete, etc. O sea, poder ingresar información y obtener información, digamos, ese es un CRUD. Entonces, yo puedo crear una clase abstracta que tenga, digamos, lo genérico para insert, para update, para delete, y que tenga para seleccionar todos los registros o seleccionar por llave primaria, digamos, ¿vale? Entonces, para eso podría utilizar esa palabra reservada, para crear una clase abstracta que me permita a mí generar un CRUD, digamos. Va, de ahí hacer. Bueno, hacer se utiliza comúnmente como para hacer pruebas sobre el código, ¿verdad? Nosotros le vamos a poner cierto flag cuando estemos compilando, cuando estemos ejecutando el código, vamos a poder ir como paso a paso viendo lo que sucede en la aplicación, ¿verdad? Boolean, tipo de dato booleano, true, false, ¿verdad? De ahí break, cuando yo tengo un switch case, ¿verdad? Yo quiero ir evaluando, entonces le doy break cuando me quiero saltar de ese switch case, o cuando tengo un ciclo for o un while o un do while y yo quiero romper el ciclo explícitamente, utilizo break. De ahí tengo byte, el tipo de dato byte, ¿verdad? O sea, es de precisión bien simple, digamos, como para manejar arreglos de bytes, o sea, como para manejar, digamos, el stream buffer de un video, un PDF, para procesarlo, el byte. De ahí tengo el case para manejar switch case, o sea, manejar casos, ¿verdad? Que se pueden manejar casos con letras, tipo char, tipos integrales, ¿verdad? Prácticamente. De ahí está el catch para atrapar se manejan bloques try catch, y ahí atrapo excepciones para saber, digamos, si me arrojó un file no found exception, por ejemplo, es porque no encontré un archivo, digamos. Entonces puedo manejar un bloque try. En el bloque try intento hacer una operación, si no se puede ejecutar, me arroja un bloque, me va al bloque catch, entonces ahí me arroja la excepción y yo la proceso y le digo, mire, el archivo de configuración de no sé qué no se encontró, en vez de mostrarle ese código rojo feo que dice ahí que reventó y que file no found exception y que no se queda, y el usuario abatido.
Ayer, ¿cómo se llama? Me tocó justamente ir donde un cliente. Fui este cliente, o sea, es una empresa que exportan bordados, o sea, tela, sí, en bordados. Y prácticamente estaban utilizando su aplicación que es para pegarse, o sea, tienen un cliente VPN de Cisco, entonces ejecutan ese cliente, se pegan a la aduana, ejecutan una aplicación que creo que está en SEO, en Fox, parece. Y entonces ellos ahí mandan a hacer la transacción. Cuando ya terminaron de llenar todo el formulario creo que es IVA 6%, o sea, es para que les devuelvan el IVA a ellos, ¿verdad? Y toda la señora, todo, ¿verdad? Va, me dice, hoy quiero imprimirme, si me da un error, ¿verdad? Entonces, para imprimirse en una aplicación Java que ellos tenían, entonces venía usted y le da ahí un archivo .bat y le levantaba un MS2 y levantaba una interfaz en AWT, que es otro kit de ventanas que trae Java. Entonces me mostraba la pantalla, empezó a llenar la señora, le dio a imprimir y no funcionó. Dio error. Entonces una gran letanía que le tiró en la consola MS2 y la gente abatida ahí. Empecé a ver el log, ¿verdad? Que decía, entonces decía, pues, o sea, que le hacían falta una dependencia, o sea, es decir, no tenía un par de archivos jar que necesitaba la aplicación para funcionar. Los descargué de internet, los copié, modifiqué el archivo .bat, lo ejecuté y ya mandó a imprimir, digamos. Y entonces, a eso le digo, o sea, que bien feo como se le habían dejado la aplicación a la gente, o sea, la gente veía todo el error así, bien feo, y, o sea, y decía, pues, que no entendía la gente qué era, pues, ¿verdad? Entonces está feo. Entonces yo puedo utilizar un bloque try catch para poder atrapar la excepción y procesarla y pintarle a un mensaje que el usuario le diga algo. Mire, ahorita no puedo accesar a la base de datos, o no puedo conectarme al servidor, ¿verdad? Ya eso ya, no me puedo conectar al servidor, puedo probar después, voy a llamar a soporte técnico y no se abaten tanto. Catch, de esta char para manejar un carácter nada más, o sea, para variables. Estas son variables primitivas, ¿verdad? O sea, que yo puedo manejar la letra A, la letra B, etcétera, caracteres especiales. El char. Class para definir clase. Cons, me parece que se utiliza cuando voy a utilizar el Java Native Interface. Hay una cosa que se llama JNI. Entonces, estos tipos cons me sirve a mí para manipular las constantes que me vienen de un tipo, de una librería DLL o de un shared object de Unix. Entonces yo puedo atrapar una constante que está acá en un programa en C, la puedo atrapar en un cons acá, en el programa Java y procesarlo. De ahí continuo es se utiliza regularmente, se puede utilizar en combinación con GoTo. O sea, en la programación orientada a objetos no debería poderse utilizar GoTo, pero más sin embargo, como dicen, se puede utilizar. Entonces continuo forma parte de eso, para utilizarlo en combinación. Default, el caso por default del switch case, ¿verdad? El do para utilizar una iteración do while, por ejemplo, entonces para hacer una iteración, ¿verdad? De ahí tengo el double, de tipo coma flotante de precisión doble en tipo primitivo, ¿verdad? El else para manejar if else, ¿verdad? El extends para establecer herencia. Entonces yo digo, mi clase extends mi otra clase, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Tal vez ahí me voy a tener un rato ahí, extends. No toca todavía, pero para ir avanzando en la sintaxis, ¿verdad? Entonces, imagínense, regresamos a aquella aplicación que teníamos nosotros, que decía, ¿cuál era? Quiero ver, la 1.2 creo que estaba. Ah, no, el tema B, creo que era, tema B, aquí. ¿Se acuerda que aquí teníamos my class, ¿verdad? Imagínense que yo vengo acá y creo otra clase, ¿verdad? Que se llama my new class, digamos, ¿verdad? Y le doy finish. Y aquí tengo my new class. Entonces digamos que yo quiero tener todas las variables, es decir, quiero que esta clase sea una subclase de la clase my class. Entonces simple y sencillamente agrego acá extends my class, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Entonces ya establecí herencia, quiere decir, entonces ya con esa palabrita extends y con el nombre de my class, entonces estoy diciendo my new class extends my class. Entonces quiere decir que la clase papá de la clase my new class es my class. O sea, o si no al revés, ¿verdad? Que la subclase de my class es my new class, al revés, ¿verdad? Va, entonces quiere decir que aquí yo podría definir otras propiedades, ¿verdad? Imagina que yo defino private, double, saldo, digamos, punto y coma, y vengo acá y le hago lo getter y setter, ¿verdad?
Y ahí está, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa my new class, digamos que le pongo un método, le pongo aquí public static void main, un main le pongo acá y creo otra nueva instancia, imagínense. Bueno, voy a crear un constructor previamente, un constructor, le digo new, insert code, constructor. Quiero un constructor que incluya los dos el parámetro name y code de la clase papá y saldo de la nueva clase, digo. Ok, ahí está, ¿verdad? Entonces quiere decir que acá yo voy a decir lo siguiente. Entonces voy a decir, ¿verdad? This punto, ¿verdad? Quiero ver el code, ¿verdad? Aquí le voy a decir this punto set code, ¿verdad? Y le voy a decir el código que me están dando, ¿verdad? This punto set saldo, no quiero ver, set nombre, era el otro, name, el nombre que me están dando. Ojo con eso. Si se dan cuenta, estoy accesando utilizando cómo se llaman los métodos setter, ¿verdad? Que esos ya estaban definidos y se me han habilitado porque es una subclase de la clase myClass. Entonces yo puedo crear una nueva instancia por acá y le digo, ajá, my new class C, y entonces my new class. Y entonces aquí le digo, el primero el nombre, ¿verdad? El nombre va a ser X. De ahí el código va a ser 345. Y el saldo va a ser 345.67, digamos. Y entonces yo puedo acá, ¿verdad? Le puedo decir a class, le puedo decir c.print. A ver, imprimir mi clase, digamos, ¿verdad? Imprimir mi clase. Y entonces se dan cuenta, imprimir mi clase es de la clase myClass, no está aquí, pues, ¿verdad? Entonces yo puedo decirle acá, tema B, le doy run acá, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, voy a cambiar el ejecutable, ¿verdad? Ya no va a ser prueba myClass, sino que va a ser myNewClass, digamos. Le doy acá a ejecutar, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces me dice code 345, name X, dice. Y ahí me escribe toda la iteración que estaba haciendo. Entonces, de esa manera estoy reutilizando código, ¿verdad? Por el concepto de herencia. ¿Verdad? Entonces, eso para ilustrar el caso este donde dice extends en la página 22, ¿verdad? Dice extends. De esa manera se usa, ¿verdad? Es un poco, si se dan cuenta, es bastante simple para establecer la herencia. Extends myClass, eso es todo. De ahí tengo el operador final que se utiliza regularmente para constantes, ¿verdad? De ahí finally se utiliza en el bloque try cache finally, ¿verdad? Entonces quiere decir, intente hacer esto, dice usted. Entonces ahí va a ser la transacción de la base de datos, ¿verdad? Si falla la transacción, le mando una excepción y al final cierra la conexión, digamos, en finally cierra la conexión. Un ejemplo, de ahí float, coma flotante, predicción simple, for, iteración for, go to, salto incondicional, ¿verdad? Utilizando label. Si usted crea un label, para definir un label en Java se utiliza dos puntos el nombre del label que usted va a querer crear. Y ya después ya solo le hace go to label, ¿verdad? Entonces ya va label, ¿verdad? No lo usen, ¿verdad? Es así, no lo usen. De ahí if condicionales, ¿verdad? Implements, va, implements. Imagínense. Yo quiero crear implement, se va a utilizar regularmente para manipular lo que son interfaces, ¿verdad? Las interfaces me van a permitir a mí procesar varias instancias de diversas clases que cumplen ciertos comportamientos, digamos. Imagínense, voy a crear yo acá otro paquete nuevo, ¿verdad? Que se va a llamar interfaces, ¿verdad? Interfaces. Y acá dentro de interfaces voy a crear una interfaz. Le voy a decir aquí, vea, Otter, le voy a decir Java. Le voy a decir Java Interface. Le doy Next. Y le vamos a poner aquí imprimible, la interfaz imprimible. Le doy Finish. Y aquí tengo la interfaz imprimible. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que lleva una interfaz? La interfaz lleva métodos o lleva constantes que me permiten a mí relacionar, por decirlo así, peras con naranjas, ¿verdad? O sea, peras y naranjas no tienen nada en común, ¿verdad? Ajá. Las interfaces son también clases abstractas. Las clases abstractas, o sea,
se comportan similar que una interfaz. La diferencia de las clases abstractas es que ellos sí pueden tener métodos que son abstractos, o sea, es de que no son implementables, y métodos implementados también. Esa es la diferencia. Y las interfaces solo tienen firmas de método, ¿verdad? Lo voy a expresar así con este ejemplo, ¿verdad? Tengo manzanas, naranjas, y ¿qué otra cosa es ese fresco? Y manzanas, naranjas y flor de qué es esa? Flor de Jamaica, ¿verdad? Va, entonces usted dice, mire, pero eso, o sea, ¿y cómo relaciono esas tres cosas? Yo no sé. Entonces yo le digo, mire, no son ni chicha ni limonada, o sea, son diferentes todos, ¿verdad? Entonces yo quiero, ¿cómo se llama?, relacionarlas de alguna manera para poder tener, es una aplicación que te calcula como las tazas de jugo o la cantidad de jugo que voy a obtener de algún fruto dependiendo del peso, digamos. Imagínense, se me ocurre eso. No sé si alguien podría comprar eso, pero podría hacerse. Va, entonces tiene esos tres frutos. Entonces quiere usted poder saber, o sea, qué cantidad de jugo puedo obtener de cada uno. Entonces crea la interfaz jugo, por ejemplo, la interfaz jugo, y entonces lo que va a hacer usted, o el procedimiento que va a seguir para saber la cantidad de jugo que va a extraer de esos tres productos. Entonces crea tres métodos. Un método que dice calcula el peso, por ejemplo. Otro método calcula la concentración por no sé, digamos, sería la concentración de azúcar por unidad de volumen de agua, por ejemplo, en otro método. Y en otro método usted podría calcular, en base a los otros dos métodos anteriores, podría calcular la cantidad que le va a retornar por kilo de fruto que usted tenga, por ejemplo, imagínese. Entonces, crea tres métodos, ¿verdad? Entonces el método calcular peso, el método calcular, ¿cómo se llama?, cantidad de jugo que va, o de cantidad de litros que va a devolver, digamos, por kilo, litros por kilo, ¿verdad? Entonces crea una interfaz similar como he hecho ahí, ¿verdad? Solo que aquí esta interfaz es un poco diferente, ¿verdad? Tengo la interfaz imprimible, digamos, en este caso. Entonces que aquí me podría generar un reporte, digamos, ya de my class, digamos, o de my new class, digamos, o de otra clase que yo defina. Entonces yo digo, si usted quiere pertenecer, digamos, o quiere, ¿cómo se llama?, ser procesado como imprimible, entonces implemente esta interfaz. Entonces va a haber un método que se va a llamar, va a ser, digamos, public void imprimir reporte, digamos, imprimir reporte, y le va a dar acá un object, ¿verdad? Por ejemplo, le va a dar un object instancia, ¿verdad?, por ejemplo. Y puede haber otro que diga que me obtenga acá, por ejemplo, un byte array, digamos, con el formato, digamos, del archivo que yo quiero imprimir, digamos. Entonces aquí, por ejemplo, obtener string reporte, ¿verdad? Y aquí le doy la instancia, object instancia. Entonces, digamos, ahorita tal vez no les va a quedar muy claro porque esto es un poco más abstracto el concepto, más adelante lo vamos a ver. Vale, pero tengo esa interfaz imprimible, digamos, en que yo quiero que myClass implemente la interfaz imprimible. Entonces me vengo yo acá y si yo quiero que ella lo haga, le digo implement imprimible, ¿verdad? Y entonces aquí le digo, entonces importame la interfaz imprimible, la importo, ¿verdad? Y ahí me da otro error, mire. Entonces me dice, mire, me posiciono acá para ver el error y me dice, o sea, me dice que myClass no es de tipo abstracto, dice, y que no está sobreescribiendo los métodos obtener string reporte y ¿cómo se llama? Y el otro método, ¿cómo se llama? Quiero ver, obtener string reporte y obtener, bueno, el hecho de que aquí podría yo definir, o sea, para que se me quite este error tendría que implementar esos dos métodos, ¿verdad? Entonces yo le doy aquí implementar métodos abstractos y él me va a implementar acá, aquí está, ¿verdad?, imprimir y reporte,
y obtener string reporte, ¿verdad? Que eso yo lo voy a codificar ahí dependiendo de lo que yo defina para esa instancia myClass que va a ser el reporte y el formato ya como para el string de datos para poder imprimirlo en una impresora o mandarlo a un PDF o lo que sea, digamos, por ejemplo. Ahí lo tengo. Entonces, quiere decir que este ¿cómo se llama? myClass puede ser procesado porque como imprimible, ¿verdad? También podría crear otra clase nueva sencilla acá, ¿verdad? Y le puedo decir nuevo, le digo Java class sample, ¿verdad? Ejemplo, le voy a poner clase ejemplo. Y esta clase ejemplo le digo yo que también va a implementar imprimible, ¿verdad? Implements imprimible. Y aquí le importo, ¿verdad? Y de ahí implemento los métodos abstractos, ¿verdad? De esa manera, entonces yo ya puedo procesar, si se da cuenta, ejemplos no tiene nada que ver con myClass y los puedo procesar juntos en un programa que yo tenga, pues, ¿verdad? Ahorita no le va a haber mucho la utilidad porque todavía nos falta más que avanzar, ¿verdad? Va, entonces eso es para cubrir lo que decía implement. De ahí import se utiliza acá, miren, para importar otras librerías dentro de mi programa con la sentencia import. Instance of me permite a mí, o sea, es decir, procesar objetos varios, digamos, en base a su clase, digamos, en base a la clase en base al tipo de datos que es esa instancia. Entonces yo puedo decir, mire, si la instancia F1, digamos, es de tipo string, entonces haga esto. Si es de tipo date, haga esto. Si es de tipo double, haga esto, y así, ¿verdad? Entonces el instance of me permite a mí utilizar ya, orientarme un poco ya al procesamiento, utilizando lo que se conoce como introspección. El concepto de introspección me permite a mí hacer código muy genérico, digamos, a partir del procesamiento diferenciado de las instancias que yo esté procesando, digamos. O sea, yo puedo tener una instancia de mi myClass, otra instancia de string, otra instancia de date, otra instancia de alumno, otra instancia de parmen, por ejemplo, y puedo procesarlas dependiendo del tipo de dato, digamos, con instance of. O sea, más adelante lo vamos a ver con un ejemplo. Interface para definir interfaces, ojo con eso. Aquí está, miren, la interfaz imprimible. Para definir una interfaz está esta palabra clave, public interface. Esta es la forma como se define una interfaz y este es el nombrecito, se le pone el nombre a continuación. De ahí está long, tipo de dato largo, entero largo. Native, también native se utiliza para poder relacionar código Java con código nativo, o sea, más que todo para crear variables que devuelvan un tipo de dato nativo, digamos, por ejemplo, con Java Native Interface, o sea, utilizando alguna DLL o utilizando un Shared Object de Unix. O sea, si usted tiene, digamos, una DLL y usted quiere utilizar funciones de esa DLL desde una aplicación Java, entonces probablemente va a tener ciertas constantes en esa DLL y usted quiere basarlas como tipo de dato Java, utiliza native. Entonces sería la definición más o menos así, diría private native string o private native boolean o float, ¿verdad? Su constante igual a una constante que va a traer usted de allá sería en este caso de un header de este lenguaje C, por ejemplo. Entonces es un poco complejo de entenderlo, digamos, pero se utiliza como una palabra reservada para procesamiento cuando está involucrado Java Native Interface, ¿verdad? Va, de ahí new para instanciar o crear nuevos objetos, ¿verdad? Una palabra reservada para crear nuevos objetos. Package es para definir el nombre del paquete en el cual se encuentra la clase, ¿verdad? Me voy a preguntar algo, no. Package, por ejemplo, aquí dice el paquete de esta clase, dice. Está en el paquete, dice con Xtsoft ejemplos, tema B, clase simple, interfase. Entonces ese es el nombre del paquete. El nombre del paquete puede ser así con el nombre del sitio web en inversa o un simple string que usted ponga, dependiendo de su organización o lo que usted defina, pues. De ahí está private para definir, ¿cómo se llama? Variables, métodos o constantes de tipo privado. Protected
Pues fíjese que protected se refiere a que el acceso de esa variable solo va a ser permitido a todas las subclases. Sería todas las subclases de una clase. Y, espera, déjeme acordar. Va. El protected se refiere a que si usted declara una variable de instancia de tipo protected, va a ser visible desde las subclases de esa clase. Ese es el primer punto. Y de ahí podría ser visible también a las del mismo paquete, creo que es el mismo paquete, o sea, las otras clases del mismo paquete. Esa es como la convención. De ahí protected, de ahí public, o sea, de tipo público, accesible a todos los paquetes, a todas las clases de un programa Java. Return, retornar un valor de cualquier tipo. Short, tipo integral corto. Static, para definir que una variable es de la clase, una variable de un método es de la clase y no de instancia. Super, para hacer referencia a una superclase. Fíjense lo que podíamos ver acá, para ver ese super. ¿verdad? Tengo aquí my new class. Entonces yo puedo crear acá otro constructor, fíjense acá, que diga lo siguiente, insert code, ¿verdad? Y que solo tome, digamos, un constructor así, mire, que siempre sea así, digamos que solo agarre el saldo, así, ¿verdad? Solo agarre el saldo y que diga utilizamos la referencia super para inicializar las otras variables de la superclase, ¿verdad? Entonces le digo super y le digo, entonces lo primero sería el código, dice. No quiero ver. El constructor es el nombre, primero el nombre, entonces yo le digo aquí, el nombre va a ser fulanito y el código va a ser 90. Entonces, de esa manera, utilizando super, estoy diciendo, miren, al constructor de la superclase pasen estos parámetros, ¿verdad? Eso lo estoy diciendo, así en esencia, digamos. Al constructor de la superclase pasen los parámetros, entonces lo que hace es esta línea de acá es equivalente a estas dos líneas de acá, prácticamente. Entonces, el operador super siempre se utiliza en la primera línea de un método o de un constructor. Regularmente un constructor se utiliza. También super se puede utilizar de esta manera. Yo puedo decir, para hacer referencia a una variable de la superclase, yo puedo decir super punto. Get name, get code, para hacer referencia a un método o una variable de la superclase. De esa forma también se podría utilizar. De ahí está switch, para manejar un bloque switch case, ¿verdad? Synchronizer, esto más se utiliza para manejar lo que son hilos, manejar hilos o lo que son threads en la programación de hilos. O sea, bueno, hilos es, o sea, que yo dentro de un programa puedo ejecutar varios procesos simultáneos, digamos. Entonces eso se conocen como threads o hilos, ¿verdad? En español, ¿verdad? Entonces Java es de múltiples hilos, entonces puedo procesar simultáneamente varias información, digamos. Y esa palabra synchronizer se utiliza para sincronizar algunos hilos o también para sincronizar, digamos, la vista con el modelo en una aplicación de escritorio o en una aplicación web, podría funcionar. This es simple y sencillamente un operador para hacer referencia a la instancia actual, ¿va? Entonces yo le digo aquí, ¿verdad? This.saldo, ¿verdad? This.saldo igual a this.getSaldo más 1, digamos. Por ejemplo, esa es la forma en que se utiliza. Entonces, this está haciendo referencia. This es esta instancia, por favor, dice, la propiedad saldo le quiero asignar el saldo que ya tiene más 1. Así funciona. Entonces, para hacer referencia a una propiedad o un método que está dentro de el uso, digamos, de una clase, en este caso. Throw, arrojar una excepción, vale, por acá teníamos esta en el método main, ¿verdad? Vale, quiero ver.
son para arrojar excepciones, ¿verdad? Una es para arrojarla desde el header de un método, ¿verdad? Explícitamente, o sea, que yo le diga, mire, si falla la ejecución de este método, entonces voy a arrojar este tipo de sección, ¿verdad? Y la otra es como aquí implementa la interfaz throwable, ¿verdad? O sea, que yo puedo atrapar dentro de un bloque catch y procesar esa sección, digamos, ¿verdad? Throws es para utilizarlo en métodos, y throw es cuando yo voy a lanzar una sección desde el procesamiento de un código. Así es. Throw es cuando yo lanzo desde mi código, digamos que estoy en un try, ejecuto un insert, digamos, y digamos que me dio un timeout o algo así, o no me devolvió bien el valor, digamos que cuando ejecuto un insert me retorna 1, digamos. Si me retornó 1, entonces yo digo ok y sigo avanzando, y si no, digamos que me retornó 0, o sea que no insertó nada, me retornó 0, entonces vengo yo y arrojo una excepción propia del programa. Excepción, digamos, no se pudo insertar el registro exception, por ejemplo, entonces le doy throw. Desde el código de procesamiento le digo throw, no se encontró, digamos, no se pudo insertar el registro exception. Y throws es para excepciones tipadas, se llama, o sea, las que ya vienen en el JDK. Entonces yo, por ejemplo, cuando intento hacer una conversión de un string a un número, por ejemplo, con el integer, ¿verdad? Integer.parseInt, entonces le mando un string para hacer la conversión. Digamos, si yo no logro hacer la conversión, me va a dar un number forma de section, ¿verdad? Entonces yo lo puedo procesar en el header de un método diciéndole throws input number forma de section, por ejemplo. Para eso se utilizan esas dos. Esta transient también es cuando yo no quiero serializar una de las propiedades. Esta transient cuando yo no quiero serializar una de las propiedades de una clase, ¿verdad? ¿Qué es serializar, me dice usted? Mire, serializar es acción y efecto de agarrar una instancia de una clase y persistirla en un archivo, en un string de datos, en una base de datos, en lo que a usted se le ocurra. Ese es serializar, ¿verdad? La técnica común que se utiliza en la serialización es más que todo en memoria, en los servidores de aplicaciones. Vale. ¿Vieron esas páginas que mostré en la mañana? Teníamos unas páginas por ahí. En algún lado estaba. Esta página, este grid del GlaFish está hecho en JSF. Entonces él maneja ciertas variables, las maneja en sesión, dado que el protocolo HTTP o el protocolo de transferencia hipertexto no maneja el estado de la sesión, digamos, o sea, es stateless, es decir, que si yo vengo y ingreso una información en un formulario y le doy enviar, entonces solo va a ser válida en el momento de esa transacción, en la que yo agarro esta información, le envío por medio de un botón y lo mando a un script de procesamiento, la procesa, y cuando yo lo termine de procesar me devuelve la respuesta y ya me dibuja un PDF o una paginita bonita o lo que sea. Entonces solo es válida en el ámbito de la petición, se llama, o sea, cuando yo hago la petición o cuando yo mando los datos, solo en ese ámbito es válido. Entonces la estrategia que utiliza Java para poder conservar el estado es utilizar lo que se conocen como sesiones. Entonces las sesiones utilizan la estrategia de serialización. Entonces agarro un objeto, llamamos el objeto alumno. El objeto alumno tiene nombres, apellidos, edad, correo. Entonces, si yo ese alumno lo serializo, entonces lo puedo tener en sesión, en memoria del servidor de aplicaciones, de manera de que cuando yo quiera recuperar ese objeto alumno para pintarle una paginita ad hoc al alumno en la página web, digamos, entonces yo lo tomo en la sesión, lo deserializo y lo convierto en objeto. Entonces, tengo un objeto, lo serializo, lo mando a sesión. De la sesión lo deserializo y lo mando a objeto, y así estoy, ¿verdad? Entonces ese es el proceso de serialización que se utiliza para transferir información, digamos, entre objetos a un medio, del medio al objeto, del medio al objeto, así, ¿verdad? Entonces los medios probables son memoria, file system, puede ser también persistencia en base de datos, etc. Lo otro que usted se invente, ¿verdad? Se puede inventar uno sus propios métodos, ¿verdad? Ese es transient. Entonces cuando yo le marco una de las propiedades, digamos, de que alumno, digamos, yo no quiero que serialice la edad, ¿verdad? Entonces, porque yo esa la puedo calcular, o sea, la edad no es necesario serializarla porque yo puedo recalcular la edad en base a la fecha de nacimiento, probablemente. Entonces yo le digo private transient int, le digo edad, punto y coma, y ahí le hago lo getter y setter, ¿verdad? Entonces ahí le estoy diciendo, mira, cuando haya algún proceso de serialización, la edad, olvídate, no la serialices, no me interesa conservar el estado de la edad, por ejemplo. Entonces para eso utiliza transient, write.
Try para manejar bloques try catch, ¿verdad? Try, intento hacer este código, si no lo logro hacer, voy al catch y arrojo una excepción. Void es nada, o sea, cuando en un método digo public void, mi método, mis parámetros y mi procesamiento, entonces quiere decir que ese método solo va a realizar procesamiento, pero no va a retornar un valor como respuesta. Es un proceso prácticamente. Volátil, quiero ver, transient es para que no se realice, y volátil si no me acuerdo. Ese sí se lo debo, ya lo voy a investigar. Igual para hacer un ciclo while. Casi los que no me puedo son strict TFTP dice y volátil, eso sí todavía no me acuerdo realmente. Vale, entonces vamos a hacer una pequeña